Muy buenas noches a todos nuestros amigos de Voces Futboleras. Esta semana tenemos un tiempo extra muy especial. Como ustedes verán por las imágenes y por el sonido, está dedicado a los 80 años del Independiente Santa Fe, una de las instituciones más representativas del fútbol colombiano, el primer campeón de la Liga Colombiana, de hecho. Y vamos a hablar un poco acerca de 8 temas en los cuales vamos a identificar 8 hitos u 8 cosas importantes que quisiéramos señalar dentro de esa historia. Santa Fe no es el equipo más exitoso del fútbol colombiano, no es el equipo con más títulos, ni más faltaba, pero sí es un equipo que es muy representativo en la historia del balompié de nuestro país y por eso quisimos hacerle este homenaje, que seguramente lo vamos a hacer también para otros equipos. Mucha de la información que vamos a encontrar en este especial es tomado de este libro de Guillermo Ruiz Bonilla, La gran historia de Santa Fe, y mucho de lo que también se va a recoger en lo que ustedes van a ver el resultado de estos años de ser hincha, de acompañar al equipo directamente en el estadio y además de esa transmisión heredada que uno también deja para sus hijos, y por eso estas fotos muy familiares que ustedes ven ahí, porque no hay otra explicación para uno ser hincha de un equipo que ha generado tanto sufrimiento, más allá de las alegrías que también le ha brindado a sus hinchas. Pero es un equipo que ciertamente ha tenido una historia de muchísimos altibajos, de muchísimas dificultades, y por eso creo que en realidad lo que marca más a los hinchas de Santa Fe es esa naturaleza familiar, ese carácter que tiene el equipo muy de tradición. De lo primero que quisiera hablar es de 8 hitos que marcan a Santa Fe. Santa Fe es el primer campeón del fútbol colombiano a nivel masculino, pero también a nivel femenino. Esta foto que tenemos acá es del primer campeón en 1948 y esta foto es de 2017 cuando obtuvo el título a nivel femenino. Es un equipo que adicionalmente es el primer y único campeón de la Copa Sudamericana, un torneo continental que ha ido ganando importancia, fue campeón en el 2015 y también es semifinalista en 2 ocasiones, 2013 y en 1961 de la Copa Libertadores, el torneo más importante a nivel de clubes en el continente. Es además un equipo que ha ido construyendo una hinchada que, como les comentaba, no es fácil, dadas las circunstancias y dado todo el historial del equipo, pero es una hinchada muy fiel y se ha construido un tejido social alrededor de Santa Fe. Y creo que eso es muy valioso. Es un equipo además con mucha simbología y uno de esos símbolos es Monaguillo, el famoso león, que en algún momento era un león de carne y hueso, era un león que se tenía en el estadio y que se le hacía rugir cuando el equipo o hacía un gol o estaba jugando bien o se le quería animar. Entonces el león rugía en el estadio y por eso se quedó como el símbolo de Santa Fe, y por eso, digamos, es que son conocidos como los Leones. También es el primer equipo colombiano campeón de un torneo intercontinental, que fue la Suruga Bank, y por eso esta foto que ustedes ven acá. Y ya cuenta con 9 estrellas en el fútbol colombiano, la más reciente en 2016. 8 ídolos cardenales. El primero, Omar Pérez, es un jugador muy querido por la afición, es el jugador que simboliza esa etapa gloriosa que tuvo el club en la última década, en los últimos 8 años prácticamente. Es un jugador que además el hincha quiere no solamente por ser un gran jugador, sino adicionalmente porque mostró siempre el amor por la camiseta. Omar, antes de ser campeón en el 2012 con Santa Fe, recibió ofertas que le triplicaban incluso el sueldo, y él prefirió quedarse en Santa Fe porque afirmaba que quería ser campeón con el equipo y así lo logró.
así lo consiguió. Aquí abajo tenemos a Osvaldo Perazo, jugador argentino de principios de la década de los 60, un gran jugador no solamente por sus condiciones técnicas, sino adicionalmente porque era un gran goleador y de hecho es uno de los 3 goleadores del equipo en su historia. Aquí tenemos al Pibe Real, un jugador también de mucha clase que llegó en la época del Dorado a Santa Fe y lo vemos acá en esta foto con Alfredo Di Stéfano. Ambos jugaron en el Real Madrid, salieron de Colombia para esa gran institución del fútbol mundial, pero antes pasaron cada uno por los 2 equipos de Bogotá. Di Stéfano por Millonarios, el Pibe Real, Héctor, el Pibe Real por Santa Fe. Este es Alfonsito Cañón, uno de los grandes referentes del equipo y uno de los mejores jugadores colombianos y ciertamente el mejor jugador bogotano de la historia. Alfonsito Cañón fue campeón con Santa Fe, es el jugador que más veces ha utilizado, ha vestido la camiseta roja, es el mayor goleador y por eso dejó una huella muy profunda en el equipo. Hugo Gotardi, argentino, también con récords impresionantes tanto en Colombia como en Argentina. En Colombia llegó en el año 83 y jugó con Santa Fe en 2 torneos, 83 y 84. Y a pesar de haber llegado tarde en el 83 y de no haber clasificado a octogonales en el 84, logró el botín de oro. Más adelante vamos a hablar de ese dato anecdótico, de hecho. Una de las grandes características de Santa Fe es haber tenido grandes arqueros, arqueros incluso a nivel de selección. En el caso de Selección Colombia, uno puede mencionar al propio Leandro Castellanos, a Rufai Zapata, a Agustín Julio, a Carlos Fernando Montoya, a muchísimos arqueros, pero también han llegado extranjeros de gran nivel, caso Fernando Alves, Carlos Arias, y quizás uno de los más recordados, porque además fue campeón en el 75, es Luis Jerónimo López, cuya foto es la que ustedes ven aquí abajo. Adicionalmente, Luis Jerónimo falleció el año pasado, pero fue un jugador y un arquero que marcó época, que pasó por Millonarios, que pasó por la Selección Colombia, se nacionalizó y fue convocado a la selección y por eso lo incluimos acá. Leider Calimeño Preciado, otro de esos grandes jugadores con un carisma especial, uno de los grandes goleadores de Santa Fe, marcó gol además en el Mundial del 98 y por eso es otro de los grandes ídolos de la afición roja. Y Adolfo Valencia, uno de los jugadores más conocidos de Colombia, el famoso Tren Valencia, jugó en el Mundial del 94 con la selección, estuvo también en el Mundial del 98. Anotó gol en el 94 y adicionalmente pasó por diferentes equipos tanto en Colombia como en el exterior, por el Bayern Múnich, por el Atlético de Madrid, fue goleador con el Bayern Múnich de hecho, y en Colombia también pasó por varios equipos, pero sin duda, al menos en Colombia, el equipo con el que está más identificado es con Santa Fe. Estos son 8 técnicos que tienen relevancia en la historia de Santa Fe. Carlos Carrillo Nalda, peruano, fue el técnico del primer campeón del equipo del año 48. Gustavo Costas, campeón en 2 ocasiones, 2014 y 2016, es el técnico que más recientemente ha llevado a Santa Fe a obtener el título de liga. Wilson Gutiérrez, ya lo mencionábamos, Santa Fe duró 37 años sin ser campeón y Wilson fue el director técnico de ese equipo que en 2012 nos volvió a llevar a lo más alto. Francisco Ormazábal, técnico del equipo campeón en 1975. Gabriel Ochoa Uribe, una leyenda del fútbol colombiano, el técnico que tiene más estrellas, que ganó más estrellas durante su vida, falleció el año pasado,
pero deja una historia enorme en nuestro fútbol y logró ser campeón con Santa Fe en el año 66. Gerardo Peluso, si bien no ganó ningún título de liga, nos dejó el título o el torneo, la copa más importante que ha obtenido Santa Fe, que es la Copa Sudamericana en 2015. Julio Tucker, campeón en el año 58 y luego en el año 60. Y Vladimir Popovich, que fue campeón en el año 71, toma ese equipo porque Tosa Veselinovic, que era el técnico del momento, eh, se hace cargo de la selección Colombia y Popovich remata, digamos, ese torneo. Varios hechos de la fundación y de los primeros años de Santa Fe. El primer rival en 1941 fue este equipo que ustedes ven ahí, Telégrafos, era su nombre. Ese fue el primer enfrentamiento, el primer partido que jugó Santa Fe, y ese fue su primer rival. Este que ven aquí ustedes es el Café del Rin, que fue el lugar donde se fundó Santa Fe el 28 de febrero, perdón, de 1948. Ese Café del Rin está ubicado en la plazoleta de la Universidad del Rosario, en la plazoleta del Rosario, y ahí al lado del café había una calle peatonal, un pasaje, como lo llamaban, que se llamaba el Pasaje Santa Fe, y de ahí toma el nombre el equipo, que además toma los colores de la camiseta del Arsenal de Inglaterra. Uno de los fundadores precisamente del Santa Fe en ese año, en el 41, fue Gonzalo Rueda, que fue el primer presidente además de Santa Fe, y junto con Ernesto Gamboa y otros estudiantes del gimnasio moderno, fueron los que conformaron el equipo en el 41. Resultado de eso, hay un homenaje en el Café Pasaje, que es este que ustedes ven acá en esta foto. Este personaje que ustedes ven acá en la parte inferior izquierda es bien singular, es un técnico que tuvo Santa Fe en el año 42, que se llama Jake Greenwell, y Jake Greenwell tiene una historia bien peculiar, porque fue jugador en Inglaterra, pasó por varios equipos de la época, a principios del siglo XX, y luego fue técnico de varios equipos en España, incluido el Fútbol Club Barcelona. Eh, Después lo traen a Sudamérica. Recuerden que esos fueron ya hacia los 30, fueron años muy convulsionados, tanto en España como en Europa, y a raíz de eso él llega a Sudamérica, dirige a la selección peruana, gana un título sudamericano con Perú en el año 39, y de ahí viene a Colombia supuestamente a dirigir una selección Colombia que iba a participar en un torneo que se iba a celebrar a principios de la década de los 40, pero el torneo se aplaza por la guerra y por diferentes situaciones, se aplaza, se define que se iba a jugar en el 46, Greenwell ya estando en Colombia recibe la noticia, queda desempleado, lo llaman los directivos de Santa Fe de ese momento, Gamboa y Rueda, y le proponen venir a dirigir este equipo que todavía era amateur, jugaba algunos torneos regionales, y precisamente Greenwell dirige a Santa Fe en un torneo a nivel de Cundinamarca, lo logra llevar a la final, y cuando van a jugar la final, Greenwell fallece en Bogotá, entonces no logró dirigirlo en esa final. Entonces es una historia que, como verán, tiene muchísimos elementos, el hecho de que un técnico de Santa Fe haya pasado antes por Barcelona, la llegada de Greenwell, la muerte de Greenwell, todo eso digamos que lo hace una historia fascinante. Este que ven ustedes acá con la camiseta rojiblanca es José Doku, no se llamaba José, tenía un nombre japonés, pero le cambiaron el nombre a José para facilitar la identificación de él. Es un japonés que llegó
al Atlántico, a Barranquilla, y estando en Bogotá, Roberto el Perro Gámez, que era jugador de Santa Fe, lo invita a hacer una prueba en el equipo, la pasan, ¿sí? Les gusta este jugador, lo dejan aquí en Bogotá y termina jugando el torneo del 48, sale campeón y de hecho es el único sobreviviente que hay de ese equipo todavía hoy en día. Esto que ven ustedes acá es la foto del primer partido que jugó Santa Fe en la Liga Colombiana, es del 15 de agosto de 1948 en el Estadio Palo Grande de Manizales y se jugó contra el Deportes Caldas, un partido que terminó 1-1. Y este es el acta de fundación que ya hablábamos, fue realizada o se suscribió en el famoso Café del Rin. 8 hinchas de Santa Fe, el primero es este cantante francés, Manu Chao, que es el líder de una agrupación de rock latino que se llama Mano Negra. Eh, Él siempre sale con la camiseta en los conciertos y digamos que siempre confiesa su amor por Santa Fe. Guillermo La Chiva Cortés, presidente del equipo, ya fallecido, pero uno de los grandes símbolos y de los grandes hinchas que tuvo Santa Fe. Primo además de Fernando González Pacheco, que es este personaje que tenemos acá, uno de los principales animadores de la televisión colombiana en sus primeros años, muy recordado por todos, un tipo de enorme carisma e hincha furibundo de la institución cardenal. Estos dos personajes que tenemos acá, Juan Manuel Serrat y Daniel Samper Pisano, son muy amigos y Joan Manuel Serrat es muy hincha del Barcelona, es catalán, como saben muchos de ustedes, y en su amistad con Daniel Samper Pisano intercambiaron o hicieron una especie de pacto de cruzar hinchadas, de cruzar amores por sus equipos. Entonces, Samper Pisano se volvió hincha del Barcelona y Joan Manuel Serrat se volvió hincha de Santa Fe, al igual que por supuesto el famoso escritor Daniel Samper. El hermano de él, que fue presidente, también es hincha de Santa Fe, Ernesto Samper Pisano, al igual que varios presidentes y varios vicepresidentes del país, Juan Manuel Santos, Francisco Santos, son también hinchas del equipo cardenal. Y además han estado muy ligados, la familia Santos en general ha estado muy ligada siempre al Santa Fe. Jaime Castro, exalcalde de Bogotá y uno de los políticos importantes que ha tenido la capital, pero que también es hincha del Santa Fe, y Yamid Amat, un reconocido periodista a nivel nacional. 8 goles famosos. Esta foto de aquí arriba es la foto del gol contra Gremio de Porto Alegre en el Campín. Un partido dificilísimo. Veníamos de empatar en Porto Alegre y necesitábamos el triunfo para poder pasar a cuartos de final de esa Copa Libertadores del 2013. Y cuando después de intentarlo muchísimas veces ya parecía que nada iba a resultar, Omar Pérez y Wilder Medina se inventan una pared y Wilder finalmente anota ese gol que creo que ha sido uno de los más celebrados por la hinchada. Este gol también es muy recordado, es del 15 de julio de 2012. Es el famoso partido de la final contra Pasto, cuando Santa Fe llevaba 37 años sin ser campeón, y ese minuto 71 creo que quedó grabado en la memoria de todos los hinchas santafereños. Jonathan Copete recibe un centro desde la mitad del campo de Omar Pérez, se ubica perfectamente, cabecea hacia el piso y el arquero Cuadrado no logra detener la entrada del balón que va muy lentamente hacia el arco. Este gol también es muy recordado, es el gol de Omar Pérez en el estadio del Colo-Colo en Santiago de Chile. Un partido que Santa Fe ganó 3-0, pero este gol es especial porque es un gol de gran factura. Omar Pérez, digamos que captura el balón en un contragolpe y lo que hubiera hecho seguramente la mayoría de jugadores es tratar de ganar en contragolpe por velocidad, pero Omar no tenía esa habilidad, no era un jugador muy veloz, entonces lo que hace es esperar que la defensa supere la línea del balón, lo supere a él, y cuando ya se ubica la defensa,
hace un remate de larga distancia y el balón entra por todo el ángulo como lo podemos ver acá. Este gol también muy recordado, el gol de Pandolfi. Santa Fe necesitaba ganar para acceder a las finales de ese año, del 77, y Pandolfi, que llevaba 8 meses sin anotar, recibe un centro y cabecea perfecto para clasificar a Santa Fe. Es uno de los goles recordados por los hinchas más antiguos del equipo. Luego está este gol, que es un gol muy famoso en Colombia. Ahí se ve muy pequeño la imagen, pero fue un gol que se validó sin haber sido anotado. Eh, Hay un rechazo del arquero. Esto era un partido Santa Fe contra Pereira en el Campín en abril de 1989. El árbitro era Manuel Castro y hay un rechazo del arquero del Pereira. Le queda a Walter Sosa, que remata, pero el balón va muy lentamente hacia el arco, y cuando va a cruzar la línea, un defensa del Pereira rechaza el balón, no alcanza a entrar el balón. Es más, ni siquiera alcanza a acercarse a la línea. Era evidente incluso para el público que no había sido gol. Sin embargo, lo convalidaron y fue un gol de esos famosos, un gol fantasma de esos muchos que hay en el fútbol. Luego está este gol de Camilo Vargas en un partido contra Millonarios, un clásico. eh, Terminaba el partido y Santa Fe necesitaba ganar para poder llegar a las finales en ese año. Esto era en el 2011. Camilo Vargas, el partido iba empatado. Camilo Vargas decide ir a probar suerte e intentar cabecear, y el balón le llega precisamente a la cabeza y anota lo que fue el primer gol que hizo un portero colombiano en la liga. Pues por supuesto, ese es un gol muy recordado. La hinchada lo recuerda muchísimo por la importancia que tuvo. Este gol también no fue, pero digamos, uno de los momentos gloriosos del equipo. Es la definición por penaltis contra el Huracán de Argentina en la final de la Copa Sudamericana de 2015. Cobra Huracán, el arquero era Rufai Zapata. El jugador de Huracán que cobra el último penalti lo cobra al centro y arriba, y Rufai lo único que hace es prácticamente levantar las manos, y entre el palo y las manos de Zapata sacan el balón. No logra entrar, y bueno, ahí ya vemos la celebración de los jugadores ya como campeones de la Sudamericana. Y este último gol que vemos acá es un gol olímpico de Omar Pérez en Medellín, en un empate 2-2 contra Nacional. Un gol de gran factura, por supuesto, y bueno, quedó en la historia de Santa Fe, pero también en la hoja de vida de Omar Pérez. Los 8 últimos años, la séptima diapositiva tiene que ver con los últimos 8 años, y en los últimos 8 años ha habido muchas cosas positivas en la historia del equipo. Después de muchos años en los que había más situaciones negativas y páginas negras, tanto futbolísticamente como administrativamente, a partir del 2012 y de la obtención de la séptima estrella, la historia de Santa Fe ha cambiado, y estas fotos pues son un reflejo de ello. Está la liga de 2012, precisamente esta que ustedes ven acá en la parte superior. Después de 37 años volvimos a obtener un título. Está la Copa Sudamericana en el 2015, el primer torneo internacional de relevancia que obtuvo el equipo, y que todavía lo conserva como el único campeón colombiano de este torneo. La Copa Suruga, la Suruga Bank, que la obtuvo en 2016, y que lo hace además convertirse en el único equipo colombiano que ha ganado un torneo intercontinental. La Liga de 2014, junto con la Liga de 2016,
la Copa Libertadores de 2013 cuando fuimos semifinalistas de ese torneo. Tres Superligas que se han ganado, la del 2013, la del 2015 y la del 2017, contra equipos grandes, en el 2013 contra Millonarios, en el 2015 contra Nacional y en el 2017 contra Medellín. Y la remontada histórica de Harold Rivera después de una crisis muy profunda de resultados en los que o con los que el equipo estaba prácticamente a puertas del descenso o por lo menos de estar con peligro, con riesgo de descender a la segunda división, pues llega Harold Rivera y hace una remontada histórica llevando el equipo del puesto 20 a clasificar a las semifinales e incluso estuvo a punto de llegar a la final de ese torneo. Eso fue realmente memorable y mostró, digamos, la calidad de técnico que es Rivera, que sigue siendo el técnico del equipo. 8 hechos finales. El primer partido que se transmitió en directo en la televisión colombiana fue un Santa Fe Cali en el Campín, un partido que terminó 1-1 con la narración de Pastor Londoño y los comentarios de Julio Sánchez Vanegas. El primer partido de Copa Libertadores que se jugó en cancha sintética tuvo como protagonista a Santa Fe, fue en el Estadio Nacional de Lima en el 2006 y esa noche Santa Fe ganó 2-1 con goles de Luis Yáñez y de David Montoya. La primera vez que en Colombia se utilizó el VAR también Santa Fe estuvo como equipo protagonista. Fue en un partido de cuartos de final de la Copa Sudamericana en el 2018 y quedó en empate. 1-1 quedó ese partido y el árbitro fue el ecuatoriano Robin Zambrano, que no tuvo la necesidad de utilizar el VAR esa noche. El primer gol de Santa Fe en realidad fue un autogol y lo anotó Rodolfo Sarriá del Deportes Caldas en el 1-1 de la primera fecha del campeonato del 48. Sin embargo, a la semana, en el 22 de agosto del 48, el primer gol de Santa Fe en una victoria 5-2 contra Municipal lo anotó Roberto el Perro Gámez, convirtiéndose en el primer jugador santafereño que anotó en la Liga Colombiana. El marcador más amplio en los clásicos bogotanos fue el famoso 7-3 del 23 de febrero de 1992, con muchos protagonistas pues históricos. Fue el primer partido, el primer clásico que pitó el técnico el árbitro, perdón, Oscar Julián Ruiz. Jugaba en Millonarios un arquero joven que se llamaba Oscar Córdoba. Y bueno, pues es todavía un partido memorable para los hinchas rojos. Hugo Ernesto Gotardi, ya lo mencionábamos, estuvo 2 años en Santa Fe y esos 2 años obtuvo el botín de oro. Llegó tarde en el 83 y sin embargo alcanzó a ser el máximo goleador y luego no clasificó a los octagonales en el año 84 y sin embargo Gotardi fue también el máximo goleador de ese torneo. Hay varios casos de familiares, de padres e hijos que han pasado por Santa Fe. Está el caso de los Cañón, Alfonso y Alfonsito Cañón. Está el caso de los Bermúdez, Jorge Bermúdez papá y Jorge Bermúdez hijo, defensas ambos. Los Perazo, Osvaldo y Walter, ambos también delanteros. Los Valencia, el Tren Valencia y el Trencito Valencia, Adolfo y Adolfito Valencia, ambos también delanteros. Los Biafara, Ramiro Biafara y Julián Biafara, Julián arquero de Santa Fe recientemente. Y Ernesto Díaz y su hijo que también pasaron por el equipo. Hay una alineación que es famosísima, que incluso a nivel familiar mi papá siempre la recuerda, que es la del Santa Fe de principios de los 60, que es la famosa alineación con los 5 delanteros que marcaron más goles en un torneo colombiano, que está conformada por Bevilacqua, Rodríguez, este es Carlos Rodríguez, Milne, Aponte, Silva, el Mono Tobar,
Campana, Resnick, Panzuto, Perazo y Zipa González. Eso lo dice de memoria prácticamente cualquier hincha de Santa Fe de esa época, y es uno de los equipos más recordados del equipo cardenal. Eso es básicamente la historia que teníamos, para no solamente brindarle un homenaje, sino darle gracias a Santa Fe, darle gracias a un grande del fútbol colombiano, no solamente una vez, sino 80 veces gracias por todas las alegrías, por la afición que genera en el fútbol y por el papel que tiene en el fútbol colombiano este equipo. Entonces, pues 80 gracias a Santa Fe y que sean muchísimos años más con muchos éxitos y con muchas más copas. Muy bien, muchas gracias a todos, amigos de Tiempo Extra, amigos de Voces Futboleras, y nos estaremos hablando más adelante.